Lo que comenzó como un debate teológico terminó en exposición pública. Nadie esperaba que aquella mañana revelara verdades enterradas por años. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México tenía el auditorio principal completamente ocupado. Más de 800 personas llenaban cada asiento disponible, mientras decenas permanecían de pie en los pasillos laterales. El evento había sido anunciado 3 semanas antes como un diálogo interreligioso sobre interpretación bíblica y unidad cristiana. 2 tradiciones, 2 puntos de vista, una misma búsqueda de la verdad. El padre Luis Toro llegó a las 8:45 de la mañana, saludando a organizadores y algunas personas que lo reconocieron en la entrada. El sacerdote venezolano, misionero internacional de la misericordia enviado por el Papa Francisco, cargaba únicamente una Biblia gastada por el uso constante y un cuaderno de notas. Su reputación como apologista católico lo precedía. Millones lo seguían en redes sociales, no por teatralidad, sino por la capacidad de explicar doctrina con claridad quirúrgica. El pastor Marcos Villarreal apareció 15 minutos después, líder de la mega iglesia Luz del Mundo Nuevo en Guadalajara. Con más de 5,000 miembros activos, había construido su ministerio sobre predicaciones emocionales y confrontaciones públicas contra el catolicismo. Sus transmisiones alcanzaban cientos de miles de visualizaciones, especialmente cuando atacaba lo que llamaba idolatría y tradiciones humanas. Traía consigo 3 asistentes y una Biblia Reina Valera con páginas marcadas por notas adhesivas de colores. Los organizadores habían establecido reglas claras. Cada participante tendría 20 minutos para exponer su posición sobre la autoridad de las Escrituras y la tradición apostólica. Después, 15 minutos de réplica. Finalmente, preguntas del público. Todo debía mantenerse en un marco de respeto mutuo. El moderador, el Dr. Javier Hernández, catedrático de Teología Comparada, dio inicio al evento a las 9:10. La atmósfera era densa. Algunos asistentes habían venido buscando respuestas honestas. Otros buscaban confirmación de lo que ya creían. Un grupo considerable esperaba el enfrentamiento. El padre Luis Toro tomó el micrófono primero. Su voz era tranquila, sin artificios retóricos. Comenzó leyendo directamente de Mateo 16, versículos 18 y 19. Primero en español, luego en griego koine. Explicó el significado de Petros y Petra, la distinción gramatical que muchos malinterpretaban. No atacó. No levantó la voz. Simplemente presentó el texto en su contexto histórico y lingüístico. Citó a Ignacio de Antioquía, discípulo directo del apóstol Juan, quien en el año 107 ya hablaba de la primacía de la Iglesia de Roma. Mencionó a Ireneo de León, quien en el año 180 documentó la sucesión apostólica desde Pedro hasta su época. Cada referencia era precisa, cada cita verificable. No había espacio para interpretación subjetiva porque estaba apoyándose en documentos históricos, en manuscritos, en evidencia arqueológica. Habló durante 18 minutos, ni un segundo de desperdicio. Cuando terminó, el auditorio permanecía en silencio absoluto. No era el silencio del aburrimiento. Era el silencio de mentes procesando información que muchos nunca habían escuchado presentada de esa manera. El pastor Villarreal tomó su turno. Su estrategia era completamente diferente. Comenzó con volumen alto, con énfasis emocional. Habló de cómo la Biblia era suficiente, de cómo no necesitaban tradiciones humanas, de cómo la Iglesia Católica había corrompido el Evangelio puro. Citó Apocalipsis 22:18. Advirtiendo contra añadir o quitar a la palabra de Dios. Mencionó Éxodo 20:4 sobre imágenes talladas. Su tono era acusatorio, su lenguaje combativo, pero algo fallaba en su exposición. Las citas estaban fuera de contexto. El Apocalipsis hablaba específicamente del libro de Apocalipsis, no de toda la Biblia como canon cerrado, concepto que no existía cuando Juan escribió. Éxodo hablaba de adoración, no de veneración, distinción que el pastor ignoraba deliberadamente. Terminó su intervención 2 minutos antes del límite, con un llamado apasionado a que la gente abandonara las tradiciones y regresara a la Biblia pura. El aplauso de su sector fue entusiasta pero no unánime. Llegó el turno de las réplicas. El padre Luis Toro se levantó nuevamente. Agradeció al pastor por su pasión y luego, con calma inquietante, comenzó a desarmar cada argumento. Explicó que la advertencia de Apocalipsis sobre no añadir ni quitar se refería al libro mismo, no al canon bíblico que fue establecido por la Iglesia Católica en el Concilio de Roma del año 382, ratificado en Hipona 393 y Cartago 397. Preguntó directamente al pastor quién había decidido qué libros eran inspirados y cuáles no, porque la Biblia misma no incluye tabla de contenido inspirada.
Sobre las imágenes leyó Éxodo 25, 18 al 22, donde Dios mismo ordena hacer querubines de oro para el arca. Números 21, 8 y 9, donde ordena hacer una serpiente de bronce. Primera de Reyes 6, 29, donde el templo de Salomón estaba lleno de imágenes talladas de querubines, palmeras y flores. Si Dios prohibía toda imagen, se habría contradicho directamente. La diferencia entre adoración y veneración era crucial. Adoración, latreía en griego, solo para Dios. Veneración, dulía, honor a los santos. Hiperdulia, honor especial a María. Conceptos distintos, palabras distintas, práctica consistente desde el cristianismo primitivo. El pastor intentó interrumpir 2 veces. El moderador le recordó las reglas. Entonces el padre Luis Toro hizo algo inesperado. Sacó su teléfono y proyectó en la pantalla principal imágenes de páginas de manuscritos antiguos. El Códice Sinaítico del siglo IV. El Papiro 75 del año 200. Mostró cómo incluían libros que el protestantismo eliminó en el siglo XVI. Deuterocanónicos que habían sido parte de la Biblia cristiana durante 1500 años. Su voz seguía tranquila, pero cada palabra era un martillo sobre concreto. Citó a Martín Lutero, quien en su prefacio a la Epístola de Santiago en 1522 la llamó Epístola de paja y quiso removerla del canon. Explicó que el canon protestante era una innovación del siglo XVI, no un regreso a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era litúrgica, sacramental, jerárquica. Tenía obispos, sacerdotes, diáconos. Celebraba la Eucaristía como el cuerpo y sangre reales de Cristo, no como símbolo. Citó a Ignacio de Antioquía nuevamente, esta vez su carta a los Esmirnotas, capítulo 7, donde dice que los herejes se abstienen de la Eucaristía porque no confiesan que es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Año 107, 72 años después de la muerte del último apóstol. El auditorio estaba completamente silencioso. Incluso los que habían venido a apoyar al pastor miraban con incomodidad. Cuando le tocó replicar, el pastor Villarreal cambió de estrategia. Abandonó los argumentos teológicos complejos y fue directo a lo emocional. Se levantó bruscamente. Su voz subió varios decibeles. Hermanos, no se dejen engañar por palabras bonitas y libros antiguos. Este hombre representa una institución corrupta que ha engañado a millones. Los papas han sido asesinos, han tenido hijos ilegítimos, han vendido perdones. La historia lo documenta, y ahora viene aquí con sus griegas y sus latines a confundir a pueblo sencillo. Señaló directamente al padre Luis Toro. Usted es un falso profeta. Predica otro evangelio. Pablo dice en Gálatas 1:8 que aunque un ángel del cielo les predique otro evangelio, sea anatema. Usted y su iglesia han añadido salvación por obras, han puesto a María como mediadora, han creado un purgatorio que no existe en la Biblia. Es un lobo con piel de oveja. El auditorio explotó en murmullos. Algunos aplaudieron, otros protestaron. El moderador pidió orden con insistencia. El padre Luis Toro no se inmutó. Esperó que el ruido disminuyera. Luego se levantó, caminó hacia el centro del escenario y habló sin micrófono. Su voz alcanzaba perfectamente cada rincón del auditorio. Pastor Villarreal, agradezco su pasión, aunque lamento su falta de precisión. Permítame responder punto por punto. Primero, sobre la corrupción histórica. Sí, ha habido papas indignos. Pedro negó a Cristo 3 veces. Judas traicionó al Señor. Pablo persiguió a la iglesia. La indignidad del ministro no invalida el sacramento ni la institución que Cristo fundó. Si ese fuera el criterio, tendríamos que cerrar todas las iglesias, porque todos somos pecadores. Caminó lentamente mientras hablaba, estableciendo contacto visual con diferentes secciones del público. Segundo, sobre añadir a la Biblia. Usted menciona Gálatas 1:8, pero ignora. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Donde Pablo dice, mantengan firmes las tradiciones que les enseñamos, ya sea de palabra o por carta. Tradición oral y tradición escrita. Ambas apostólicas. Ambas autoritativas. Juan 21:25 dice que hay muchas otras cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, el mundo no podría contener los libros. No todo está en la Biblia, la misma Biblia lo afirma. Su tono seguía siendo tranquilo pero ganaba fuerza. Tercero, salvación por obras. Usted malinterpreta deliberadamente la doctrina católica. Nosotros enseñamos que la salvación es por gracia mediante la fe, como dice Efesios 2:8 y 9. Pero Santiago 2:24 dice claramente que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
La fe sin obras es muerta. No son obras meritorias por sí mismas, sino frutos necesarios de la fe genuina. Lutero quiso eliminar Santiago del canon precisamente por esto. Algunos en el público comenzaron a tomar notas frenéticamente. Cuarto, María como mediadora. Primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Correcto. Pero el mismo Pablo en versículo 1 les pide que intercedan unos por otros. Intercesión no es mediación. Los santos en el cielo están vivos, no muertos. Lucas 20:38. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Si les pido a ustedes que oren por mí, puedo pedirles a los santos en el cielo que oren por mí. No adoramos a María, la honramos como la Madre del Señor, como Isabel dijo por el Espíritu Santo en Lucas 1:43. El pastor Villarreal intentaba interrumpir, pero el moderador le indicaba que esperara su turno. Quinto, el purgatorio. Primera de Corintios 3:15 dice que si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero como a través del fuego. Mateo 5:26 habla de prisión hasta que pagues el último centavo. Mateo 12:32 menciona pecados que no se perdonan ni en este siglo ni en el venidero, implicando que algunos sí se perdonan en el venidero. Segunda de Macabeos 12:46, que ustedes eliminaron del canon, habla de ofrecer sacrificios por los muertos para que sean liberados de sus pecados. La iglesia primitiva oraba por los difuntos. Las catacumbas lo documentan. Regresó a su asiento pero permaneció de pie. Y finalmente, sobre ser falso profeta. Usted me acusa a mí, pero yo puedo trazar una línea directa desde mi ordenación sacerdotal hasta los apóstoles. Mi obispo fue ordenado por otro obispo, quien fue ordenado por otro en sucesión ininterrumpida hasta Pedro. Usted, pastor, dígame, ¿quién lo ordenó? ¿Qué autoridad tiene para predicar? ¿Quién le dio permiso para interpretar las Escrituras? Porque Primera de Timoteo 3:15 dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. No la Biblia, que es palabra inspirada, sino la iglesia que la reconoció, la preservó, la compiló y la interpretó fielmente durante 2000 años. Se sentó. El silencio era ensordecedor. El pastor Villarreal estaba visiblemente alterado. Su rostro enrojecía, apretaba su Biblia con fuerza. Cuando le dieron la palabra para su segunda réplica, abandonó completamente el formato del debate. Se puso de pie de un salto, caminó hacia el padre Luis Toro y comenzó a gritar: «Usted es un mentiroso, un engañador. Usa palabras complicadas para confundir a la gente sencilla. La verdad es simple. Cristo murió en la cruz. El que cree en Él tiene vida eterna. No necesitamos papas ni santos ni vírgenes. Solo Cristo». El moderador intentó intervenir, pero el pastor lo ignoró completamente. «Usted predica otro evangelio. Es un falso profeta como los que Jesús advirtió. Viene con apariencia de oveja, pero por dentro es lobo devorador. La sangre de todos los que se pierden por sus mentiras caerá sobre su cabeza». Estaba ahora a menos de 2 metros del sacerdote, señalándolo con el dedo, con saliva en las comisuras de la boca. El padre Luis Toro permaneció sentado, mirándolo fijamente, sin retroceder, sin cambiar su expresión. El personal de seguridad comenzó a moverse hacia el escenario, pero el moderador les indicó que esperaran. «Pastor Villarreal, le pido que regrese a su lugar y mantengamos el respeto que este espacio merece». El pastor se volteó hacia el público. «No voy a respetar al error. No voy a callar ante la mentira. Jesús no fue diplomático con los fariseos. Los llamó sepulcros blanqueados, hijos del diablo, y este hombre representa el mismo sistema religioso corrupto que Jesús vino a destruir». En ese momento algo inesperado sucedió. Una mujer de aproximadamente 40 años se levantó de entre el público. Estaba en la 5ª fila, lado derecho. Su rostro mostraba determinación mezclada con miedo. «Pastor Villarreal». Su voz era clara pero temblaba ligeramente. El pastor se volteó hacia ella, confundido. El auditorio completo dirigió su atención a la mujer. «Usted habla de falsos profetas y engañadores. Habla de lobos con piel de oveja. Pero yo lo conozco a usted. Estuve en su iglesia durante 5 años. El pastor palideció visiblemente. «Y usted me extorsionó. Me quitó el dinero del tratamiento médico de mi hija diciéndome que si tenía fe, Dios la sanaría sin doctores. Mi hija murió, pastor. Tenía 7 años. Tenía leucemia tratable. Pero usted me convenció de que gastar ese dinero en medicina era falta de fe». El silencio en el auditorio era absoluto. Ni un susurro. Ni un movimiento. Otra persona se levantó. Un hombre joven de unos 25 años. 3 filas más atrás. «Yo también estuve en su iglesia, pastor.
Usted me dijo que mi homosexualidad era un demonio y me sometió a sus terapias de liberación durante 2 años. Me hizo ayunar hasta desmayarme. Me obligó a confesarle detalles íntimos de mi vida. Me aisló de mi familia. Intenté suicidarme 3 veces por la culpa y el odio que usted sembró en mí. El pastor Villarreal retrocedió, buscando la salida del escenario con la mirada. Una tercera persona, una mujer mayor, se puso de pie. Usted me dijo que mi esposo me golpeaba porque yo no era sumisa. Que si oraba más y me sometía como dice la Biblia, él cambiaría. Permanecí en ese matrimonio 3 años más. Me rompió 2 costillas y el brazo izquierdo. Casi me mata. Y cuando finalmente lo dejé y busqué ayuda en la iglesia, usted me disciplinó públicamente por abandonar mi hogar. Más personas comenzaron a levantarse, una tras otra. 5, 10, 15 personas. Un hombre de mediana edad, con voz firme. Usted me pidió mi casa como ofrenda especial. Dijo que Dios le había revelado que yo debía sembrar todo para recibir el milagro que necesitaba. Firmé los papeles de transferencia. Ahora la iglesia la usa como casa pastoral. Perdí mi patrimonio. Mi familia vive en un departamento rentado de 2 cuartos, y el milagro nunca llegó. Una mujer joven, estudiante por su apariencia. Usted abusó sexualmente de mí en su oficina pastoral. Me dijo que era consejería espiritual, que era liberación. Tenía 17 años. Me amenazó con que si hablaba, Dios me castigaría. Llevo 6 años en terapia psicológica. El auditorio estalló en caos. El pastor Villarreal corrió hacia la salida lateral del escenario, pero los miembros de seguridad bloquearon su camino, no para detenerlo, sino porque la multitud comenzaba a agitarse peligrosamente. El moderador intentaba retomar el control del evento, pero era inútil. Las voces se superponían. Algunas personas lloraban, otras gritaban acusaciones. Los seguidores del pastor que habían venido a apoyarlo miraban con incredulidad y horror. Algunos intentaban defender a su líder con gritos de que todo era mentira, que eran ataques del enemigo, que Satanás estaba usando personas para destruir el ministerio, pero sus voces se ahogaban en el tsunami de testimonios que seguían emergiendo. El padre Luis Toro permaneció sentado durante todo el desarrollo. No había triunfo en su expresión, solo tristeza profunda. Observaba cómo cada víctima liberaba años de dolor contenido, cómo la vergüenza que habían cargado en silencio finalmente encontraba voz colectiva. Finalmente se levantó y tomó el micrófono. Su voz atravesó el caos. «Por favor, orden, por favor». Repitió la frase varias veces hasta que gradualmente el ruido disminuyó. La autoridad en su tono no era autoritaria, era pastoral. Era la voz de alguien que genuinamente se preocupaba por el bienestar de todos los presentes. Lo que acaba de suceder aquí es profundamente doloroso. Estas personas han mostrado un valor extraordinario al hablar públicamente de sus heridas, y merecen ser escuchadas, merecen justicia. Miró directamente al pastor, quien estaba ahora contra la pared del escenario, con la mirada perdida, el rostro descompuesto. «Pastor Villarreal, yo vine aquí a debatir teología. Vine preparado para hablar de doctrina, de historia, de interpretación bíblica. Pero lo que estas personas han revelado trasciende cualquier debate teológico. Usted no solo ha enseñado error doctrinal, ha causado daño real a personas reales, ha abusado de la autoridad espiritual que ellos le confiaron. Y eso, pastor, es imperdonable en el sentido de que las consecuencias de sus acciones perdurarán en las vidas de estas personas. Su voz era firme pero no vengativa. No había satisfacción en sus palabras, solo la gravedad de quien comprende la magnitud del sufrimiento humano. La Escritura dice en Santiago 3, que los maestros seremos juzgados con mayor severidad. Usted será juzgado por lo que ha hecho, no por mí, no por estas personas, sino por Dios, ante quien todos compareceremos. Y le sugiero con toda humildad que busque arrepentimiento genuino, que repare el daño que ha causado en la medida que le sea posible, y que se someta a las autoridades civiles correspondientes si es que ha violado leyes. Dirigió su atención al público, recorriendo con la mirada cada sección del auditorio. Y a ustedes les digo que no permitan que la hipocresía de un hombre destruya su fe. Judas traicionó a Jesús, pero los otros 11 permanecieron fieles. La maldad de uno no invalida la verdad del Evangelio. Busquen a Cristo. Busquen la verdad. Busquen comunidades de fe que reflejen el amor, la justicia y la misericordia que Jesús enseñó. Los organizadores del evento decidieron suspender el programa. El personal de seguridad escoltó al pastor Villarreal fuera del auditorio por una salida trasera, mientras varios asistentes intentaban alcanzarlo, algunos para confrontarlo, otros aparentemente para apoyarlo todavía.
El hombre que había entrado gritando acusaciones ahora salía en silencio, cabeza baja, rodeado de guardias. El padre Luis Toro permaneció en el escenario. Varias de las personas que habían dado testimonio se acercaron a él. No buscaban consuelo religioso necesariamente. Simplemente necesitaban que alguien reconociera su dolor, que alguien validara su experiencia sin juzgarlas, sin minimizar lo que habían vivido. Una por una, las escuchó. No intentó evangelizar. No intentó convertirlos al catolicismo. Solo las escuchó con atención completa, validando su experiencia, reconociendo su sufrimiento, ofreciendo presencia genuina en lugar de respuestas fáciles. La primera mujer, la que había perdido a su hija, se derrumbó llorando cuando llegó frente a él. Mi niña tenía 7 años, se llamaba Sofía. El doctor dijo que con tratamiento tenía 90% de probabilidad de sobrevivir, pero yo le creí al pastor, creí que Dios haría el milagro, y ella murió en mis brazos pidiendo que el dolor se detuviera. Me pidió que la llevara al hospital, y yo le dije que tuviéramos fe. La maté, padre. Maté a mi propia hija por creerle a ese hombre. Las palabras salían entrecortadas entre sollozos. Años de culpa concentrados en ese momento. El sacerdote no ofreció respuestas fáciles, no citó versículos bíblicos sobre el plan de Dios. No intentó explicar el sufrimiento con teología barata. Lo que usted vivió es una tragedia, y la responsabilidad recae sobre quien abusó de su confianza. Dios nos dio inteligencia, ciencia, medicina. Rechazar el tratamiento médico no es fe, es presunción. Y usted no tuvo la culpa. Fue víctima de manipulación espiritual. Su amor por su hija era genuino. Su fe era genuina. Pero fue explotada por alguien que usó esa fe para su propio beneficio. La mujer lo abrazó, aferrándose a él como alguien que se está ahogando se aferra a una tabla. El padre Luis Toro simplemente la sostuvo, sin prisa, sin incomodidad, permitiendo que el dolor fluyera. El joven que había hablado sobre las terapias de conversión se acercó después. Sus ojos estaban rojos, pero su postura era más firme ahora. Hablar públicamente había sido liberador. No sé si usted aprueba mi estilo de vida, padre. Probablemente no, pero gracias por no usar mi dolor para hacer un punto teológico. El sacerdote lo miró directamente. La dignidad humana no es negociable, independientemente de nuestras diferencias teológicas sobre sexualidad. El abuso que sufriste fue real y fue malo, y mereces sanación. La Iglesia ha causado mucho daño a personas como tú, y por eso te pido perdón. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo reconocer tu humanidad y tu valor. El joven asintió, sorprendido por la respuesta. No era lo que esperaba de un sacerdote católico. Extendió la mano. El padre Luis Toro la estrechó con firmeza. La mujer que había soportado violencia doméstica esperó su turno. Cuando finalmente pudo hablar con el sacerdote, su voz temblaba de rabia contenida. «¿Sabe lo peor, padre? Lo peor no fueron los golpes. Fue que me hicieron creer que Dios quería que yo lo soportara. Que mi sufrimiento era voluntad divina. Que era mi cruz. Perdí años de mi vida creyendo esa mentira». El padre Luis Toro negó con la cabeza, con vehemencia poco característica en él. Dios nunca quiere que una persona abuse de otra. Nunca. La sumisión mutua que Pablo enseña en Efesios no es licencia para la violencia. Es llamado al amor sacrificial. Y cuando un hombre golpea a su esposa, ha roto el pacto matrimonial de forma fundamental. Usted tenía derecho de irse, tenía derecho de protegerse. Y cualquier líder religioso que le dijo lo contrario estaba equivocado. Pasaron casi 2 horas. El auditorio se fue vaciando gradualmente, pero un grupo considerable permaneció. Algunos querían hacer preguntas teológicas genuinas, ahora en un ambiente menos hostil. Otros simplemente querían conversar sobre sus dudas, sus heridas religiosas, sus búsquedas espirituales. El padre Luis Toro respondió a cada persona individualmente. No con sermones preparados, con conversaciones. Reconociendo complejidades, admitiendo que no todas las preguntas tienen respuestas fáciles, pero manteniéndose firme en lo esencial de la fe católica, mientras respetaba el camino espiritual de cada persona. Un estudiante universitario, ateo declarado según su propia presentación, se acercó con curiosidad académica más que espiritual. «Padre, yo vine aquí porque pensé que vería un show. 2 religiosos peleándose, pero lo que vi me impactó. No es que ahora crea en Dios, pero usted demostró integridad. Eso es raro en líderes religiosos. Solo quería decírselo». El sacerdote asintió con apreciación genuina. La integridad no debería ser rara. Debería ser el estándar. Y le agradezco su honestidad. La búsqueda sincera de la verdad, incluso cuando nos lleva por caminos difíciles, siempre merece respeto. Prefiero un ateo honesto que un creyente hipócrita. El joven sonrió levemente, sorprendido por la respuesta.
Un grupo de evangélicos se acercó con expresiones incómodas. Eran parte de otra congregación, no de la iglesia del pastor Villarreal, pero compartían muchas de sus convicciones teológicas. Padre, nosotros todavía creemos que la Iglesia Católica está equivocada en muchas doctrinas, pero lo que pasó hoy nos avergüenza. Y lo que usted dijo sobre la autoridad de las Escrituras nos hizo pensar. Nunca habíamos considerado quién estableció el canon bíblico. El padre Luis Toro les agradeció por su apertura. El diálogo honesto requiere humildad de ambos lados. Yo no pretendo tener todas las respuestas, pero sí creo que la fe católica tiene fundamentos históricos y bíblicos sólidos. Si alguna vez quieren estudiar más profundamente estos temas, con gusto puedo recomendarles recursos, no para convertirlos necesariamente, sino para que entiendan mejor lo que realmente enseñamos, no lo que se dice que enseñamos. Intercambiaron información de contacto. El diálogo continuaría más allá de ese momento. Eran casi las 13 horas cuando finalmente el auditorio quedó vacío. Los organizadores estaban reunidos en un salón adyacente, discutiendo las implicaciones legales de lo sucedido, considerando si debían hacer una declaración pública, contactando abogados para asesorarse sobre su responsabilidad institucional. El doctor Hernández, el moderador, se acercó al padre Luis Toro, quien guardaba sus materiales metódicamente. Padre, nunca en 30 años organizando eventos académicos había presenciado algo así. No sé si disculparme o agradecerle por haber mantenido la calma cuando todo se descontroló. El sacerdote cerró su Biblia con cuidado, pasando la mano sobre la cubierta gastada. No hay nada que disculpar, doctor. La verdad tiene formas inesperadas de revelarse. Yo vine preparado para un debate teológico. Lo que sucedió fue mucho más importante que cualquier argumento que yo pudiera haber presentado. Esas personas necesitaban ser escuchadas, necesitaban que su dolor fuera validado, y eso es más importante que ganar un debate. El doctor se quedó pensativo, procesando todo lo que había presenciado. ¿Usted sabía algo sobre las acusaciones contra el pastor? No. Absolutamente nada. He escuchado de él, sé que es crítico vocal del catolicismo, pero no conocía nada de su vida personal ni de cómo manejaba su ministerio. Lo que sucedió hoy fue tan sorpresivo para mí como para todos los demás. Aunque en retrospectiva debía haberlo visto venir. La vehemencia con que atacaba, la forma en que desviaba hacia lo emocional cuando los argumentos racionales no funcionaban, la necesidad de tener razón a cualquier costo. Son señales de alguien que tiene algo que esconder. Salieron juntos del auditorio. Afuera, varios grupos pequeños todavía conversaban intensamente. El shock de lo sucedido no se disipaba fácilmente. Algunos periodistas locales que habían sido informados del incidente esperaban declaraciones, con cámaras y micrófonos listos. El padre Luis Toro declinó hablar con la prensa de forma extensa. Hoy no es día para declaraciones, es día para reflexión. Las personas que compartieron sus testimonios merecen privacidad y respeto, no ser convertidas en espectáculo mediático. Si quieren cubrir esta historia, hablen con ellas, con su permiso, y cuenten sus historias con dignidad. Uno de los periodistas insistió colocándose en su camino. Padre, usted prácticamente destruyó los argumentos del pastor antes de que las acusaciones salieran a la luz. ¿Considera que ganó el debate? El sacerdote lo miró directamente, con seriedad que no admitía frivolidad. Nadie ganó hoy. Cuando hay víctimas de abuso espiritual, no hay victoria. Hay solo dolor y la esperanza de sanación. Si acaso aprendimos algo hoy es que la verdad doctrinal sin amor es ruido, y el poder sin responsabilidad es tiranía. Eso aplica para cualquier líder religioso, católico, protestante o de cualquier otra tradición. Yo no soy mejor que ese pastor simplemente por tener argumentos teológicos más sólidos. Soy responsable ante Dios por cómo uso la autoridad que se me ha confiado, y eso debería mantenerme humilde y vigilante. Caminó hacia el estacionamiento. Algunas personas lo detuvieron para agradecerle, para pedirle oración, para solicitar información sobre cómo contactarlo. Respondió a cada uno con paciencia, sin prisa, a pesar del agotamiento que comenzaba a manifestarse en su postura. Una mujer mayor, claramente protestante por su forma de hablar y las referencias bíblicas que hacía, se acercó tímidamente. Padre, yo soy evangélica desde hace 40 años. Vine hoy a apoyar al pastor Villarreal, pero lo que vi me hizo cuestionar muchas cosas. No solo sobre él, sobre cómo hemos juzgado a la Iglesia Católica sin realmente entender lo que enseña. Usted habló con autoridad pero también con humildad. Eso me impresionó profundamente. El sacerdote sonrió con genuina calidez hacia la mujer mayor. Señora, la humildad no es exclusiva de ninguna denominación. Y el error tampoco. Todos somos seres humanos buscando a Dios de la mejor manera que sabemos. Lo importante es que esa búsqueda sea honesta. Que estemos dispuestos a cuestionar nuestras propias certezas,
Que amemos la verdad más de lo que amamos tener razón. Ella asintió, con lágrimas en los ojos que reflejaban décadas de convicciones siendo suavemente desafiadas. ¿Puedo pedirle que ore por mí? Por supuesto. Oró brevemente en voz baja, pidiendo por discernimiento, paz y fortaleza para ella. No intentó convertirla. No le dio literatura católica. No aprovechó su vulnerabilidad emocional. Solo oró con sinceridad, reconociendo su búsqueda espiritual genuina. Cuando finalmente llegó a su vehículo, el padre Luis Toro se sentó un momento antes de encenderlo. La mañana había sido agotadora emocionalmente, no por el debate en sí, que había manejado sin dificultad, sino por el peso del sufrimiento humano que había presenciado. Cada testimonio seguía resonando en su mente, cada historia de abuso, cada vida destrozada por manipulación espiritual. Pensó en la madre que perdió a su hija por consejo médico irresponsable disfrazado de fe, en el joven que casi pierde la vida por ser forzado a negar su identidad, en la mujer que soportó violencia doméstica porque un líder religioso le dijo que era voluntad de Dios, en el hombre que perdió su patrimonio por promesas vacías de prosperidad, en la joven abusada sexualmente bajo pretexto de consejería espiritual. Cada historia era un recordatorio brutal de por qué la autoridad espiritual debe ejercerse con extremo cuidado, de por qué los líderes religiosos deben ser formados rigurosamente, supervisados constantemente y responsabilizados implacablemente cuando abusan de su posición. Encendió el motor y salió del estacionamiento. Tenía una reunión con el obispo local a las 15 horas. Necesitaba informarle de lo sucedido antes de que las noticias comenzaran a circular por redes sociales. Necesitaba procesar teológicamente y pastoralmente las implicaciones del evento. Mientras conducía por las calles de la Ciudad de México, reflexionaba sobre la naturaleza del debate teológico. Había venido preparado con argumentos, con citas bíblicas en griego y hebreo, con referencias patrísticas e históricas, y los había usado efectivamente. Pero al final, lo que realmente importó no fueron los argumentos más elegantes. Fue la verdad humana que emergió cuando las víctimas encontraron voz y coraje para hablar. El debate había demostrado algo que él repetía constantemente en sus enseñanzas. La teología no es un ejercicio intelectual abstracto. Es la reflexión sobre cómo vivir el Evangelio en la realidad concreta de la existencia humana. Y cuando la teología se divorcia de la ética, cuando la doctrina se separa de la práctica, cuando el poder se ejerce sin amor, el resultado es devastador para las personas reales. El pastor Villarreal había sido expuesto no principalmente por argumentos teológicos superiores, sino por las consecuencias de sus acciones. La hipocresía tiene forma de revelarse eventualmente. La verdad tiene peso propio. Detuvo el vehículo en un semáforo. A su lado, una familia en otro auto cantaba canciones. El padre conducía, la madre en el asiento del pasajero, 2 niños en la parte trasera. Normalidad. Vida cotidiana. El contraste con la intensidad de la mañana era marcado. Pensó en cuántas personas asistían cada domingo a iglesias donde líderes abusivos operaban con impunidad. Cuántas familias confiaban su dinero, su tiempo, sus decisiones de vida a personas que explotaban esa confianza. Cuántos jóvenes eran psicológicamente dañados por enseñanzas tóxicas sobre sexualidad, identidad, valor personal. Cuántas mujeres permanecían en situaciones de abuso porque les decían que era mandamiento divino. El problema no era exclusivo del protestantismo. La Iglesia Católica tenía sus propios escándalos, sus propias fallas sistémicas, pero había estructuras de supervisión, procesos de formación que tomaban años, una teología sacramental que limitaba el culto a la personalidad. No era perfecto, pero había controles. El semáforo cambió a verde. Continuó conduciendo. Su teléfono comenzó a sonar. Era el doctor Hernández. Dejó que fuera a buzón de voz. Necesitaba silencio para procesar. Ya habría tiempo para conversaciones posteriores. Llegó a la residencia episcopal a las 14 horas con 40 minutos. Monseñor Ricardo Delgado, obispo auxiliar de la Ciudad de México, lo esperaba en su oficina. El prelado era hombre de pocas palabras pero gran sabiduría pastoral. Padre Luis, escuché que el evento de esta mañana no salió como se planeaba. El sacerdote se sentó dejando escapar un suspiro largo. Excelencia, lo que sucedió superó cualquier expectativa. El debate teológico fue secundario. Lo que emergió fueron testimonios de abuso sistemático por parte del pastor que me confrontó. Narró los eventos en detalle. El obispo escuchaba sin interrumpir, su expresión volviéndose más grave con cada revelación. ¿Las víctimas presentarán denuncias formales? Algunas expresaron esa intención. Otras estaban demasiado traumatizadas para pensar en procesos legales. Lo que quedó claro es que ese hombre ha causado daño extenso durante años. Monseñor Delgado se recostó en su silla.
¿Y usted, padre, cómo se encuentra después de todo esto? La pregunta tomó al padre Luis Toro ligeramente por sorpresa. Estaba acostumbrado a enfocarse en otros, no en su propio estado emocional. Cansado, excelencia. Y triste. Triste porque la fe que debería liberar fue usada para esclavizar. Porque el evangelio que debería sanar fue usado para herir. El obispo asintió con comprensión profunda. El abuso espiritual es quizás el más pernicioso de todos los abusos, porque pervierte lo más sagrado. Destruye la capacidad de confiar no solo en líderes religiosos, sino en Dios mismo. Y la recuperación toma años, a veces décadas. Permanecieron en silencio compartido durante varios minutos. Afuera, el sonido del tráfico citadino continuaba su ritmo incesante. La vida seguía para millones de personas ajenas al drama que había ocurrido esa mañana en el auditorio universitario. Padre Luis, usted manejó la situación con gracia. Podría haber aprovechado la exposición del pastor para triunfar públicamente, para humillarlo, para hacer un espectáculo, pero eligió centrarse en las víctimas. Eso es pastoral verdadero. El sacerdote negó levemente con la cabeza. No había otra opción, excelencia. Esas personas merecían ser el centro, no mi ego. Y francamente, no había triunfo posible en esa situación. Solo dolor y la esperanza de que algo bueno pueda salir de él. El obispo se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín interior. ¿Sabe qué me preocupa, padre? Que este caso no es único. Por cada pastor abusivo expuesto hay docenas operando en la oscuridad. Y no solo en comunidades protestantes. En nuestras propias parroquias, en movimientos católicos, hay líderes que abusan de su autoridad. Quizás de formas diferentes, pero el patrón es el mismo. Poder sin rendición de cuentas, carisma sin carácter, autoridad sin humildad. El padre Luis Toro se unió al obispo junto a la ventana. Tiene razón, excelencia. Por eso la formación sacerdotal debe ser rigurosa. Por eso necesitamos supervisión constante. Por eso debemos cultivar humildad genuina, no falsa modestia. Porque el momento en que creemos que estamos por encima de caer es el momento en que somos más vulnerables. Monseñor Delgado lo miró con aprecio paternal. Usted tiene un don para la apologética, padre. Sus debates en redes sociales han alcanzado millones. Pero hoy demostró algo más importante. Que la apologética sin amor es simplemente ruido sofisticado. Que defender la fe sin defender a las personas es contradictorio. Continúe así. El sacerdote agradeció las palabras. Conversaron durante otra hora sobre implicaciones pastorales, sobre cómo la diócesis podría apoyar a las víctimas si buscaban ayuda, sobre la necesidad de pronunciamientos claros contra el abuso espiritual en todas sus formas. Cuando finalmente salió de la residencia episcopal, el sol comenzaba su descenso. Las sombras se alargaban en las calles. El día había sido largo, intenso, transformador de formas que nadie había anticipado. El padre Luis Toro condujo hacia su residencia. Un departamento modesto que compartía con otros 2 sacerdotes. Necesitaba descanso. Necesitaba oración silenciosa. Necesitaba procesar todo lo vivido sin la presión de responder, explicar o ministrar. Pero sabía que el impacto de esa mañana apenas comenzaba. Los testimonios se volverían virales. Los medios buscarían ángulos sensacionalistas. Las víctimas enfrentarían escrutinio público. El pastor Villarreal tendría que responder de una forma u otra a las acusaciones, y el debate sobre autoridad espiritual, abuso religioso y responsabilidad ministerial continuaría en círculos cristianos durante meses. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, una madre lloraba todavía la muerte de su hija. Un joven luchaba con trauma psicológico profundo. Una mujer llevaba cicatrices físicas de violencia doméstica. Un hombre enfrentaba inseguridad financiera por decisiones manipuladas. Una joven navegaba las complejidades de sanar de abuso sexual. Y esas historias, esas personas reales con dolor real, eran lo que realmente importaba. No los argumentos teológicos elegantes. No las victorias en debates. No las visualizaciones en redes sociales. Solo la verdad, la justicia y la lenta, difícil, esperanzadora posibilidad de sanación. El padre Luis Toro llegó a su residencia cuando el atardecer comenzaba a teñir el cielo de naranja. El departamento estaba vacío. Sus compañeros sacerdotes habían salido a actividades pastorales. El silencio era bienvenido después de la intensidad del día. Se quitó el alzacuellos y se sentó en el sofá de la sala. La fatiga finalmente se manifestaba completamente. No era física. Era el peso emocional de haber sido testigo de tanto dolor concentrado en pocas horas. Su teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes de personas que habían estado en el auditorio,
de colegas sacerdotes que habían escuchado rumores, de periodistas buscando declaraciones, de seguidores en redes sociales pidiendo su perspectiva. Puso el dispositivo en silencio. Todo eso podía esperar. Caminó hacia su habitación y tomó su breviario. La oración de las horas había sido interrumpida por los eventos del día. Necesitaba reconectar con el ritmo espiritual que sostenía su ministerio. Se sentó junto a la ventana y comenzó a rezar vísperas. Las palabras latinas fluían con familiaridad reconfortante. Deus in adiutorium meum intende. Señor, ven en mi auxilio. Necesitaba ese auxilio. Necesitaba recordar que no era su inteligencia, su preparación o su capacidad argumentativa lo que importaba. Era la gracia de Dios trabajando a través de vasijas frágiles. Mientras rezaba, procesaba los eventos del día. La confrontación con el pastor Villarreal había sido predecible en cierta medida. Los debates entre católicos y protestantes seguían patrones establecidos. Pero la explosión de testimonios, eso había sido completamente inesperado. Pensó en la valentía de esas personas al hablar públicamente. El primer testimonio había abierto la compuerta. La madre que perdió a su hija había dado permiso implícito a otros para compartir sus propias historias, y cada testimonio había validado al siguiente, creando una cascada de verdad que no podía ser detenida. El coraje de las víctimas lo impresionaba profundamente. Hablar de abuso, especialmente abuso espiritual, requería una fortaleza extraordinaria, porque no solo enfrentaban al abusador, enfrentaban a comunidades enteras que invertían su identidad en negar la realidad. Enfrentaban el riesgo de ser llamadas mentirosas, de ser acusadas de atacar a la obra de Dios, de ser culpadas por su propio sufrimiento. Terminó las vísperas y permaneció en silencio contemplativo. Afuera, los sonidos de la ciudad continuaban. Niños jugando en la calle. Vendedores ambulantes anunciando sus productos. El murmullo constante del tráfico. Vida ordinaria que contrastaba con la extraordinaria intensidad de la mañana. Su estómago le recordó que no había comido desde temprano. Fue a la cocina y preparó algo simple: pan, queso, fruta. Comida sin pretensiones que respondía a una necesidad básica, mientras su mente seguía procesando. Comió en la mesa de la cocina, masticando lentamente, permitiendo que el acto físico de alimentarse lo anclara en el presente. Era fácil perderse en reflexiones, en análisis, en planificación de respuestas futuras. Pero el cuerpo tenía sus demandas, y atenderlas era también una forma de oración. Cuando terminó, lavó los platos metódicamente. Había aprendido durante su formación sacerdotal que las tareas mundanas podían ser meditativas, que lavar platos, barrer pisos o tender camas eran oportunidades para practicar presencia consciente. Regresó a la sala y finalmente tomó su teléfono. 137 mensajes no leídos. Decidió responder solo a los más urgentes. A su director espiritual, confirmando que estaba bien. A su familia en Venezuela, tranquilizándolos porque las noticias del incidente ya habían comenzado a circular. A algunos de los organizadores del evento, proporcionando su perspectiva sobre los próximos pasos. Uno de los mensajes era del Dr. Hernández. Las víctimas que habían testificado públicamente querían reunirse al día siguiente para discutir posibles acciones legales. Necesitaban asesoría, apoyo, validación comunitaria. El moderador preguntaba si el padre Luis Toro estaría dispuesto a acompañarlas, no como líder, sino como testigo solidario. El sacerdote respondió afirmativamente. Era lo mínimo que podía hacer. Su presencia podría proporcionarles cierta seguridad, cierta legitimidad ante las autoridades que eventualmente tendrían que escuchar sus casos. Otro mensaje era de la madre que había perdido a su hija. Breve, directo, conmovedor. Gracias por escucharme. Gracias por no juzgarme. Por primera vez en años siento que puedo empezar a perdonarme. El padre Luis Toro sintió un nudo en la garganta. Eso era lo que realmente importaba. No las refutaciones teológicas brillantes. No las citas en griego koiné. No la demostración de superioridad intelectual. Solo el acompañamiento humano en medio del dolor. Respondió con palabras cuidadosamente elegidas, validando su camino hacia la sanación, ofreciendo disponibilidad para conversaciones futuras si las necesitaba, sin presionar, sin evangelizar, sin aprovechar su vulnerabilidad. El joven que había hablado sobre las terapias de conversión también había escrito. Su mensaje era más largo, más reflexivo. Explicaba que había abandonado la fe completamente después de su experiencia traumática, que consideraba toda religión como potencialmente abusiva, pero que la respuesta del sacerdote ese día le había mostrado que quizás había formas de religiosidad que no eran tóxicas. No estoy listo para regresar a ninguna iglesia, escribía, pero tal vez algún día pueda considerar que espiritualidad no tiene que ser sinónimo de abuso.
Gracias por mostrarme esa posibilidad. El padre Luis Toro respondió con honestidad radical. Le dijo que su escepticismo hacia la religión organizada era completamente comprensible dada su experiencia, que no había prisa por resolver sus dudas, que la sanación emocional y psicológica era más importante que cualquier adhesión doctrinal, que Dios era suficientemente grande para encontrarlo donde estuviera, incluso en la duda, incluso en el rechazo. Continuó respondiendo mensajes selectivamente durante otra hora. Algunos requerían respuestas breves, otros merecían mayor atención. Priorizaba las comunicaciones de personas directamente afectadas por los eventos del día sobre las de curiosos o medios de comunicación. Un mensaje de un colega sacerdote le llamó la atención. Había visto videos del debate circular en redes sociales. Felicitaba al padre Luis Toro por su desempeño apologético, por haber defendido la fe católica brillantemente, por haber derrotado al pastor protestante. El sacerdote frunció el ceño. Respondió con franqueza. Nadie fue derrotado. Personas fueron liberadas. Hay una diferencia crucial. No celebremos la exposición de abuso como victoria apologética. Eso sería profundamente equivocado. La respuesta fue inmediata. Una disculpa. Una admisión de que había enfocado mal la situación. Una pregunta sobre cómo procesar apropiadamente lo sucedido. El padre Luis Toro explicó que cuando el abuso espiritual sale a la luz, la respuesta apropiada no es triunfalismo. Es lamento. Es solidaridad con las víctimas. Es examen de conciencia sobre cómo nuestras propias comunidades podrían estar perpetuando patrones similares de abuso de poder, aunque en formas diferentes. La conversación se extendió. Otros sacerdotes se unieron al hilo de mensajes grupales. Comenzó una discusión seria sobre formación sacerdotal, supervisión, rendición de cuentas, prevención de abusos. El incidente del día estaba generando reflexión necesaria, no solo sobre protestantismo, sino sobre estructuras de poder en todas las tradiciones religiosas. Mientras participaba en esa conversación, el padre Luis Toro sentía que algo importante estaba sucediendo. El evento de la mañana no sería recordado principalmente como un debate teológico. Sería recordado como un momento de verdad. Un momento donde víctimas encontraron voz. Donde el abuso fue nombrado públicamente. Donde la comunidad fue forzada a confrontar realidades incómodas. Y eso era bueno. Doloroso, pero bueno. Porque la verdad siempre es liberadora, incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. Eran pasadas las 20 horas cuando sus compañeros sacerdotes regresaron a la residencia. Habían escuchado sobre los eventos del día. Querían detalles. El padre Luis Toro les narró todo, sin omitir nada, sin dramatizar, presentando los hechos con la sobriedad que merecían. Los 3 sacerdotes se sentaron en la sala, conversando hasta tarde sobre las implicaciones de lo sucedido, sobre responsabilidad ministerial, sobre los peligros del clericalismo, sobre la necesidad de estructuras que protegieran a los vulnerables de líderes abusivos, sobre cómo el poder corrompe cuando no está balanceado por humildad genuina y rendición de cuentas. Uno de sus compañeros planteó una pregunta difícil. ¿Crees que nosotros, como sacerdotes católicos, estamos inmunes a esos patrones de abuso? El padre Luis Toro negó enfáticamente con la cabeza. En absoluto. Tenemos nuestros propios escándalos, nuestras propias fallas sistémicas. El clericalismo católico puede ser tan tóxico como el autoritarismo pastoral protestante. Las formas son diferentes, pero el patrón subyacente es el mismo. Personas con poder usándolo para explotar a personas sin poder. La conversación era difícil pero necesaria. Exploraron sus propias vulnerabilidades, sus propias tentaciones de usar la autoridad sacerdotal de formas inapropiadas, sus propias experiencias viendo abuso en seminarios, parroquias, movimientos eclesiales. Era una conversación que muchos sacerdotes evitaban. Pero los eventos del día habían hecho imposible seguir evitándola. El elefante en la habitación había sido nombrado, y una vez nombrado tenía que ser confrontado. Finalmente, cerca de la medianoche, los 3 se retiraron a sus habitaciones. El padre Luis Toro se preparó para dormir. Se arrodilló junto a su cama para la oración final del día. Las palabras del examen de conciencia ignaciano fluían naturalmente. ¿Dónde había encontrado a Dios ese día? ¿Dónde se había alejado de Dios? ¿Por qué acción dar gracias? ¿De qué arrepentirse? Dio gracias por la valentía de las víctimas, por la oportunidad de acompañarlas, por la sabiduría de mantenerse centrado cuando todo se descontrolaba, por la comunidad de sacerdotes con quienes podía procesar honestamente. Se arrepintió de momentos de orgullo intelectual durante el debate, de la tentación de disfrutar demasiado su superioridad argumentativa, de no haber anticipado mejor el sufrimiento que emergería. Pidió por las víctimas, por su sanación, por justicia.
Porque encontraran comunidades de fe saludables si elegían permanecer en la religión. Porque encontraran paz si elegían alejarse. Pidió por el pastor Villarreal. Porque enfrentara la verdad de lo que había hecho. Porque buscara arrepentimiento genuino. Porque las consecuencias legales de sus acciones sirvieran tanto para justicia como para rehabilitación. Pidió por todos los líderes religiosos, por humildad, por integridad. Porque el poder nunca corrompiera su llamado a servir. Se acostó finalmente. La cama era simple pero cómoda. El silencio de la noche envolvía la habitación. Afuera, la ciudad dormía parcialmente, aunque millones seguían despiertos en sus propias luchas, sus propias búsquedas, sus propias historias. El padre Luis Toro cerró los ojos. Había sido un día que nadie había anticipado, un día que cambiaría muchas vidas. Un día que recordaría siempre, no por sus argumentos teológicos, sino por el peso del sufrimiento humano que había presenciado y la esperanza frágil de sanación que había comenzado a emerger. Mientras se quedaba dormido, su última oración consciente fue simple. Señor, que mi vida refleje tu amor más que mi conocimiento. Que mi ministerio sane más de lo que impresiona. Que nunca olvide que detrás de cada debate teológico hay personas reales con dolor real y esperanza real. Y en el silencio de la noche mexicana, esa oración ascendía junto con miles de otras oraciones, lamentos y esperanzas de una ciudad que nunca dormía completamente.